Overlord Volumen 8. Los dos líderes. Historia paralela 1. Los días turbulentos y frenéticos de Henry. Parte 4. Estoy tan cansada. Henry tiró la pequeña pizarra que sostenía sobre la mesa y se dejó caer, sin energía. Se volvió para mirar la fuente de la risa silenciosa y vio a Nifire allí con una sonrisa que decía, tal como estaba planeado, en su rostro. Has trabajado duro, Henry. Es tan difícil, no soy buena usando mi cabeza. Necesitas aprender a leer y escribir, ya sabes. La respuesta de Henry fue un quejido lastimero. Como jefa del pueblo, necesitaba un nivel básico de educación, y por eso Nifire estaba instruyéndola personalmente, pero la cabeza de Henry se sentía como si fuera a fragmentarse. Estas estúpidas palabras fueron inventadas solo para causarme problemas. No digas eso. Ya aprendiste a escribir tu propio nombre, ¿no es así? Y el de Nemu-chan también. Bueno, eso es algo bueno. ¿No puedo arreglármelas con solo eso? Pobre de ti. Estos son simplemente los conceptos básicos. Míralo de esta manera, solo has comenzado a aprender hace 5 días, ni siquiera hemos llegado a las partes importantes. Una expresión de, estás bromeando, apareció en el rostro de Henry. No pongas esa cara. Una vez que aprendas los conceptos básicos, te servirán bien. Por eso son tan importantes. Te ves muy cansada. Entonces, nos detendremos aquí por hoy. Como si hubiera estado esperando esta palabra, Henry se levantó de su asiento. Eso es maravilloso. Terminemos mañana temprano también. Gracias, Enfi. Nifire sonrió levemente antes de borrar las letras, más como garabatos, de la pizarra. Entonces será mejor que descanses bien. Mañana vamos a empezar de nuevo a la misma hora. Estoy muy feliz de que estés usando tu tiempo de experimentación para enseñarme todo esto. Pero no te lo agradezco en absoluto. Bueno, así es. Dicen que es mejor que un maestro sea odiado por sus alumnos, que ser agradecido por ellos. Eso es una mentira. Es una mentira total. Ajajaja. Se me acabó el tiempo. Buenas noches, Henry. Buenas noches. No trabajes demasiado cuando regreses y duerme temprano. Nifire sonrió para demostrar que entendía y luego salió por la puerta principal. Después de ver la mota flotante de su luz mágica retroceder en la distancia, Henry regresó a su casa. En la oscuridad, se sintió especialmente sola. Estoy tan cansada. Henry perezosamente se quitó la ropa y se escondió debajo de las sábanas. Había sido tan ruidosa cuando estaba estudiando hace un momento, pero ahora todo lo que podía escuchar eran los lindos sonidos de su hermana pequeña durmiendo. Henry cerró los ojos con calma. Habiendo trabajado su cerebro tan duro antes, Henry estaba segura de que se quedaría dormida de inmediato. Tal como esperaba, se desmayó a los pocos segundos de cerrar los ojos. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero un sonido distante la despertó de sus sueños. 3 golpes, una pausa y luego 3 golpes más. Al darse cuenta de lo que significaba esa señal, Henry se obligó a abrir los ojos en la oscuridad. Habiéndose despertado con una velocidad anormal y dándose cuenta de que todavía estaba en casa, prácticamente saltó de la cama. Al mismo momento su hermana, acurrucada, despertó también. ¿Estás bien? Su voz tenía hilos de miedo, pero sonaba como si aún pudiera moverse. Prepárate. Encender una lámpara desperdiciaría demasiado tiempo, por lo que Henry se preparó para huir en la oscuridad. Mientras el sonido de las campanas era llevado con el viento, Henry y Nemu se prepararon rápidamente. La suya era una velocidad nacida no solo de los repetidos simulacros de evacuación, sino del viejo terror que quedaba de cuando su aldea había sido atacada en el pasado. Y después de escuchar las palabras de Agu, tuvo una idea de lo que vendría. Nemu. Llega al punto de encuentro. Yo me ocuparé de los demás. Sin esperar la respuesta de su hermana, Henry agarró de la mano a Nemu y salieron por la puerta.
La campana seguía sonando fuerte, lo que significaba que había una situación de emergencia. Esta fue definitivamente una señal de que se avecinaba un ataque. La secuencia de entrenamiento para la evacuación se repitió innumerables veces en su corazón, y no podía abandonar por completo su deseo de huir de la realidad y a todo esto, pero el frío en el aire no se lo permitía. Era el mismo escalofrío que había cuando los soldados atacaron el pueblo. Mientras se acercaban al punto de encuentro, Henry empujó a Nemo hacia adelante. «Está bien, ve». Nemo asintió muy levemente en respuesta, y luego corrió hacia el lugar de reunión. Sin embargo, como jefa de aldea de unos días, Henry tuvo que considerar cómo movería toda la aldea. Los malos sentimientos que tenía antes de asumir el cargo ahora fluían incontrolablemente de su corazón. «Es como si los dioses quisieran verme sufrir». Sin pensarlo, Henry dejó que las palabras se le escaparan de la boca. Este fue el peor de los escenarios. Un goblin corrió hacia Henry. «¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?» «Encontramos monstruos en el bosque. Hay muchas posibilidades de que nos ataquen». «Entendido, ahora vamos». Con el goblin a la cabeza, Henry pronto llegó a la puerta principal. Ella vio que las barricadas nocturnas se establecieron y los goblins estaban concentrándose aquí. Con las armas y armaduras que Henry les había comprado, parecían veteranos experimentados. Mientras se acercaba podía oler un hedor en el aire, lo que le dio una pista a Henry sobre el hecho de que había ogros presentes. Los ogros agarraron sus nuevos garrotes, que parecían puntiagudos y amenazadores. Junto con Henry, Nyfira jadeante, y los miembros de la fuerza de autodefensa liderada por Britta, se reunieron en la puerta principal. Agu y algunos de sus compañeros goblins, los que se habían recuperado lo suficiente de su terrible experiencia para luchar, también estaban con ellos. ¿Están todos? ¿Qué tal Madame Lizzie? ¿Algo la retuvo? La abuela de Nyfira, Lizzie, era una notable lanzadora de magia por derecho propio. No habría estado fuera de lugar para ella participar en la defensa de la aldea. No, Obaa-chan no vendrá aquí. Ella está en el punto de encuentro. Ese lugar también es importante. Los aldeanos asintieron al escuchar las palabras de Nyfira. Ya que los miembros de sus familias habían huido al punto de encuentro, tuvieron que mantenerlo seguro también. Todos los que no pueden usar arcos ya están allí. Ya que ustedes son fuertes, estaría bien que uno de ustedes fuera allí. No podemos hacer eso. Yugem rechazó rotundamente la solicitud de Britta. No lo había hecho por malicia hacia los aldeanos con los que había vivido y trabajado. Cuando la tensión creciente hizo que Henry tragara saliva, Yugem explicó su posición. Hay muchos monstruos. Y hay otros, además de los ogros. Separarse sería muy peligroso. Tienes una idea clara de sus números. Britta-san, el enemigo estaba acechando en el bosque. No hay forma de juzgar con precisión sus números. Sin embargo, nos las arreglamos para conseguir una estimación. 7 ogros, varias serpientes gigantes, varios wargos, varios de otros que pensamos que podrían ser varguests y algo grande detrás de ellos. ¿Wargos, serpientes gigantes y ogros? ¿Hay un druida detrás de ellos? Los wargos eran monstruos que parecían lobos, pero más grandes. Eran más inteligentes que los lobos y malas noticias si los encontrabas en el bosque. Es muy probable. Las cosas irán realmente mal si tienen un lanzador de magia de su lado. Probablemente podamos asumir que también tienen atacantes a distancia. Así que sería mejor reunir todo nuestro poder de lucha aquí, ¿verdad? Debería llamar a Obaa-chan. Eso, es difícil de decir, Annie-san. El punto de encuentro es uno de los edificios más fuertes del pueblo. Si pasa algo, será la línea defensiva final o, en otras palabras, la fortaleza del pueblo. No podemos dejar que nadie que proteja ese lugar se vaya. ¿Entonces estaremos retrocediendo mientras peleamos? ¿A dónde debería ir? Britta-san dirigirá la fuerza de defensa. Espero que puedan transmitir mis órdenes a ellos para que puedan entender. Después, actúe según lo requiera la situación. Entonces, ¿usaremos la segunda estrategia contra los invasores? Después de llenarlos con flechas,
Usaremos barricadas para mantenerlos a raya mientras los apuñalamos a través de los huecos con lanzas. No importa que tan hábil sea nuestra gente una vez que estén tan cerca. Ah, entonces te lo dejo a ti. Sin embargo, los wargos y los varghest son muy ágiles y, si se los deja solos, causarán mucho daño. Apunta a ellos primero. Además, cuando aparezca su druida, ¿te importaría que la fuerza de defensa vaya a la línea de fondo? No me opongo a eso, pero vas a tener suficiente gente en el frente sin nosotros. Si tenemos suerte, seremos suficientes. Si es así, como pensaba, será mejor que les diga a todos aquí que estén listos para morir. Al menos, si estamos en la parte de atrás no seremos atacados, por lo que podemos concentrar el fuego en el druida. Ya sabes, he sido una aventurera, pero esta es la primera vez que he visto este tipo de aldeanos valientes, al menos, he pensado eso desde cuando los vi entrenando con los arcos. En el pasado, la aldea fue atacada, y odiamos lo inútiles que éramos. Henry, que había estado en silencio hasta ahora, interrumpió los sentimientos de cada miembro de las fuerzas de defensa. Sorprendentemente, no había nadie aquí que quisiera huir. No había forma de evitar esta pelea, no había manera de que ellos no protegieran su aldea por los seres queridos que se escondían detrás de ellos. Hablando de eso, una fuerza tan grande debe haber tomado algún tiempo para reunirse. ¿Significa esto que han sido enviados por el gigante del este o la serpiente del oeste? Eso no es imposible. Yugen confirmó en voz baja las sospechas de Britta. Si ese fuera el caso, significaría que Agu había atraído a los monstruos aquí. Por eso Yugem había bajado la voz, para que la fuerza de defensa no lo captara y dirigiera su agresión a Agu. La existencia de monstruos como el gigante del este, la serpiente del oeste y su enemigo mutuo, la bestia del sur, ya se había dado a conocer entre los aldeanos. Aunque la bestia había sido domesticada por el héroe oscuro, la forma y la presencia del poderoso monstruo habían quedado grabadas de forma indeleble en los corazones de los aldeanos. El miedo era la respuesta apropiada a la idea de luchar contra algo al mismo nivel que eso. Entonces, ¿qué tipo de magia usa la serpiente de oeste? Maldita sea, qué dolor. Yugem asintió ante el murmullo de Britta. Por lo general, los monstruos con hechizos innatos no tendrán más de 10 de ellos, pero si pueden practicar y aprender magia, tendrán acceso a muchos más, lo que los vuelve problemáticos. Si conocen la magia para cruzar obstáculos. Está bien si es Enfio los goblins, pero los usuarios de magia son unos tramposos bastardos. Henry dijo eso con tristeza, lo que provocó sonrisas sombrías de los aldeanos. Pero no le digas a Gon-sama que dije eso, de acuerdo. Ese seguimiento convirtió esas sonrisas en risas. Eso debería romper la tensión, pensó Henry. Aunque sería malo si estuvieran demasiado relajados, estar demasiado tensos también evitaría que pelearan de manera efectiva. Ahora, el estado de ánimo parecía correcto. Yugen miró agradecido a Henry. Parecía que entendía por qué ella había dicho lo que había dicho. No te preocupes. Quédate atrás y dispara. Nosotros nos encargaremos del frente. Los goblins habían entrenado a la fuerza de defensa precisamente para este papel, que les convenía más. Una pequeña aldea estaría en apuros para reunir armaduras y armas, y simplemente no había suficientes para armar la fuerza de defensa. Y al final, todavía eran aldeanos. Podrían tener brazos fuertes por trabajar en el campo, pero eso no se tradujo en habilidades con la espada. Cualquiera que pudiera entrenarse para convertirse en un guerrero para derrotar a los monstruos en su tiempo libre entre tareas, sería nada menos que un genio. Con esos puntos en mente, los goblins se dieron cuenta de que no podían convertir a la fuerza de defensa en vanguardia. En cambio, decidieron enseñarles tiro con arco para convertirse en la retaguardia. Aunque su técnica había mejorado y podían alcanzar a sus objetivos, sus arcos no tenían mucho poder de penetración, lo que dificultaba dar un golpe contundente a los monstruos de piel gruesa. Sin embargo, si tenían suerte y disparaban al unísono, existía la posibilidad de que golpearan un punto vulnerable. Muy bien, justo como entrenamos, apunten al otro lado de la puerta y disparen en filas. Agu, tu tarea es evitar que rompan la puerta principal y apuñalarlos con lanzas. Trata los comandos de Britta-san como si vinieran de Anne-san y escúchala.
Oh, déjamelo a mí. Ese es el espíritu. Ahora escucha. Te prohíbo que corras. Lucha hasta que mueras. Por supuesto. Definitivamente pagaré la amabilidad que mostraron al salvarme. De hecho, ¿por qué no me puso en la primera línea con los ogros? Eres un niño estúpido. Si te dejo hacer eso, terminarás matándote. Puedes decir eso una vez que te vuelvas más fuerte. Después de haber sido regañado por Yugem, la cara de Agu se llenó de pesar y algunos de los miembros de las fuerzas de defensa fueron a consolarlo. Henry suspiró aliviada al ver esto. Por un lado, los aldeanos no lo veían como el que había traído a los monstruos. Además, era una prueba de que Agu fue aceptado por los aldeanos. Fueron los últimos forasteros en llegar al pueblo. Aunque no fueron rechazados ni maltratados, todavía había una distancia entre ellos. Sin embargo, por el aspecto de las cosas, esa brecha desaparecería si ganaran hoy. Era irónico que el campo de batalla fuera el mejor lugar para construir los lazos de camaradería. Y fue porque sintió esa brecha por lo que Agu luchó con tanta fiereza. Su objetivo era contribuir a la aldea y elevar la posición de él y su gente. En la sociedad humana, mostrarían respeto a las personas que derramarían sangre por ellos. Agu y su gente tenían en mente el bienestar de su gente, por lo que su pasión era natural. Enfi, tengo algo que pedirte. Henry se paró junto a Enfi y le susurró al oído. Oh, no, un poco más, ah. Entiendo. Entonces. Agu, tengo algo que confiarte. Toma estos ítems alquímicos y úsalos bien. Enfi abrió su cartera. Dentro había muchas botellas y papeles. Úsalos y tíralos al enemigo. Fallarás si estás demasiado lejos, así que trata de usarlos en un rango medio. ¿Estás listo? Déjamelo a mí. Mírame cumplir mi misión a la perfección. Agu aceptó la cartera y, mientras esperaban, uno de los goblins les gritó. Están en movimiento. Se dirigen hacia aquí. Si uno escuchara, podría escuchar los sonidos de los monstruos desgarrando la noche. Fuerza de defensa a sus posiciones. Anne-san, ten cuidado. Annie-san también. Sí, lo tengo. No muera ninguno de ustedes, por favor. Por supuesto. Ahora bien, Henry. ¿Vamos? Nifira corrió hacia Henry como su escolta. Su trabajo consistía en patrullar las casas para ver si alguien no se había dado cuenta de la emergencia. Mientras veían a Henry irse, los goblins se pararon en los puestos de batalla. Fuerza de autodefensa, a sus lugares, y listos. El enemigo está entrando en el área objetivo. No había una línea de fuego directa hacia los monstruos del otro lado de la pared. Disparar a un objetivo invisible requeriría disparar en un arco, pero eso no era algo que cualquier aficionado pudiera hacer, y entrenar para poder hacerlo llevaría demasiado tiempo. Como resultado, los goblins habían decidido intentar algo más. Entrenaron a la fuerza de defensa para que lanzaran flechas al otro lado del muro. Eso significó aprender cuánta fuerza usar, y practicar el ángulo correcto para disparar, con el fin de golpear con precisión un área específica. Era un entrenamiento que era completamente inútil fuera de circunstancias muy específicas. Sin embargo, dado que el objetivo del enemigo era derribar la puerta y se agruparon frente a ella, atacando con determinación la puerta, el entrenamiento fue muy efectivo. La puerta principal tembló bajo los temibles gritos de los monstruos, y las paredes cercanas también se estremecieron. Muy bien. Los enemigos están en el área objetivo. Fuego de supresión, comiencen. Comiencen. En respuesta al grito de Yugem, los arqueros goblin en las torres de vigilancia, Suringan y Gurindai, comenzaron a disparar. Mientras su objetivo estuviera dentro de su línea de fuego, los tiros de los goblins no fallarían. Gritos de agonía se elevaron desde el otro lado de la puerta. La fuerza de defensa se estremeció de miedo y tensión, como si fueran tragados por el aire que estaba lleno por el terrible estruendo del campo de batalla. En medio de todo esto, Yugem gritó una vez más. Fuerzas de defensa, esperen. No levanten los arcos hasta que se los ordene. Se les dijo que no dispararan,
aun cuando el enemigo había llegado al lugar donde habían pasado incontables horas aprendiendo a disparar. Sin embargo, en el siguiente instante, todos los que miraron las torres entendieron por qué. Los monstruos habían comenzado a arrojar piedras desde el otro lado de la pared. Cada una tenía aproximadamente el tamaño de una cabeza humana. Aunque muchas fallaron, incluso un golpe de suerte en las torres de vigilancia las hizo temblar. Lanzadores de piedras confirmados. A los lanzadores de piedras enemigos les quedan varias rondas. Cada uno tiene alrededor de 3 rocas, y aproximadamente 21 rocas en total, bups. Otra piedra arrojada golpeó una torre de vigilancia y la madera se astilló. Si comenzaban a disparar, la fuerza de defensa también se convertiría en objetivos. Era cierto que la fuerza de defensa estaba fuera de la vista del enemigo, y su exactitud sería bajo. Sin embargo, si tenían mala suerte, un solo golpe podría matar a la gente. Incluso una piedra lanzada débilmente podría herir gravemente a alguien. Se podría decir que la orden para que las fuerzas de defensa no atacaran es una estrategia segura, porque mostraba que Yugem no quería que nadie muriera antes de que comenzara la batalla prolongada. No creas que no podemos golpearte solo porque nos estás lanzando piedras. Gurindai gritó enojado y comenzó a disparar de nuevo mientras se abría paso entre el granizo de rocas arrojadas. La fuerza de defensa grabó su forma valiente ante sus ojos, viendo la forma en que respondió al fuego sin temor, sabiendo que iba a ser herido gravemente si fuera golpeado. Sin embargo, Yugem no lo estaba mirando. Rápidamente escaneó su entorno y encontró nuevos enemigos en un instante. Kyumei. Serpientes trepadoras en el flanco izquierdo. Estarás bien por ti mismo. No hay problema, líder. Déjamelo a mí. Kyumei, que había estado parado en la parte trasera, espoleó a su lobo hacia adelante. Delante de él estaban las serpientes gigantes trepando por la pared. 15-16. Ustedes dos aguanten un poco más. No hubo necesidad de las palabras de Yugem. No se podía ver ni una pizca de miedo en las posturas de tiro de los dos arqueros en lo alto de la atalaya inclinada. Sin importarles si la torre colapsaría debajo de ellos, continuaron apuntando a los monstruos y provocando los ataques de rocas. En el flanco izquierdo, Kyumei parecía estar haciéndolo bien contra las serpientes. Finalmente, la atalaya se dobló y se rompió bajo el aluvión de rocas arrojadas. Sharingan y Gurindai saltaron al suelo, rodando varias veces para dispersar el impacto de su caída. Arqueros de la fuerza de defensa, listos. En respuesta a la llamada, los arqueros prepararon sus arcos. Respiren profundo. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Apunten. Esta voz era como su entrenamiento, y por un momento, los arqueros de la fuerza de defensa olvidaron que estaban en el campo de batalla. Haciendo caso omiso del crujido de las maderas, realizaron los mismos movimientos que hacían durante la práctica. Disparen. 14 flechas trazaron hermosos arcos a través del cielo y desaparecieron detrás de la pared, provocando más gritos de dolor de los monstruos. Increíble, Agu se dijo a sí mismo, pero Yugem no tenía intención de darle a nadie más tiempo para perder viendo más. Segunda ola lista. Que no cunda el pánico, respiren profundo. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Apunten. Para entonces, Sharingan y Gurindai habían sido curados y ocuparon sus lugares en la fuerza de defensa. Disparen. Una vez más, volaron 14 flechas, seguidas un poco más tarde por 2 más. La puerta crujió más fuerte cuando los gritos del enemigo se intensificaron. Las flechas debieron enloquecerlos y hacerlos golpear con más fuerza. Retrocedan. Cambien de armas. La fuerza de defensa se movió como un grupo detrás de las barricadas ubicadas detrás de la puerta principal. Cualquiera que cargue se quedaría atrapado en las barras resistentes y los picos del obstáculo. El arreglo tenía forma de L, llevando a los atacantes a donde Yugem y los ogros los estaban esperando. Para los intrusos, atravesar la puerta sería como saltar de la sartén al fuego. Si ven a algún lanzador de magia, salgan de su línea de fuego. Líder. ¿Qué pasa, Agu? Ani-san me dio algunos artículos alquímicos y hay pegamento allí, donde lo quieres.
Será absorbido por el barro. Sí, pero dijo que solo acortaría su duración efectiva. Si es así, espera una buena oportunidad y bloquea la entrada. Después de demostrar que entendían, Agu y los miembros de su tribu se marcharon como uno solo. Kyumei regresó después de derrotar a las serpientes e inmediatamente se dirigió al clérigo Goblin para recibir curación. Se oyó el sonido de madera astillándose, y un lado de la puerta principal estaba caído. Los ogros enemigos atravesaron la brecha. Cucu, un montón de tontos sin cerebro. Yugem se burló de los enemigos entrantes. Habían cometido un error fatal. Los monstruos solo habían derribado un lado de las puertas. Una vez que ese lado se vino abajo, ignoraron el otro lado y se abrieron paso a la fuerza, especialmente porque tenían miedo de ser alcanzados por flechas y permanecían afuera. Sin embargo, con solo un lado de la puerta abajo, solo podían entrar uno a la vez, lo que significaba que muchos enemigos estaban atrapados en la entrada. Además, quedarían atrapados en el ángulo de una emboscada en forma de L, donde todos los defensores podrían enfocar sus ataques en un pequeño número de atacantes a la vez. Bienvenidos a la zona de muerte. Hora de morir. Los ogros armados del lado de la aldea tendrían una ventaja en un combate de a golpes contra sus contrapartes salvajes, y la fuerza de defensa tenía sus lanzas para ayudar. Cualquier ogro que intentara derribar las empalizadas sería derribado por flechas de fuego, magia y ítems alquímicos de Agu. Los goblins se encargarían de cualquier bestia mágica que se abriera paso en medio del caos. La situación táctica era abrumadoramente favorable para ellos y todavía estaban los goblins jinetes de lobos en la retaguardia. Si el enemigo no tuviera lanzadores mágicos, su victoria estaría asegurada. Sin embargo, ¿qué es eso? El pánico se apoderó de la voz de Yugem. Eso es un troll. Se veía diferente a un ogro, pero tenía aproximadamente el mismo tamaño. Se tambaleó rígidamente hacia los defensores, emitiendo una presencia opresiva cuando llegó. En su mano, sostenía una gran espada con un aire antinatural. Una sustancia pegajosa fluyó en medio de la hoja. Debe ser alguna forma de magia. El jefe salió al campo, podría ser, el gigante del este. Ciertamente se veía así. Su cuerpo fuerte parecía haber sido entrenado, hasta ser tan duro como el acero, y era completamente diferente a cualquiera de los trolls que Yugem conocía. De un vistazo, pudo ver cómo podría estar a la par con la bestia del sur. Solo un troll requeriría que todos los goblins lo manejaran. Era un enemigo que era más duro que cualquier otro al que se habían enfrentado. Si ese es el caso. Yugem pensó en qué hacer. Parecía imposible. Lo mejor sería cubrir la fuga de Henry. Y, si ella no quería, entonces incluso si tuvieran que obligarla. No, esa no es la mejor manera. Esa es la peor forma y nuestro último recurso. Habiendo renunciado a ese curso de acción, Yugem habló con sus tropas goblin. Hoy, ustedes. Después de todo, todos y cada uno de nosotros moriremos. Ni siquiera piensen en cosas infantiles como retroceder. Asegúrense de marcar sus heroicas muertes ante los ojos de todos. Los goblins respondieron con un rugido lleno de espíritu de lucha. En un instante, tanto los enemigos como los aliados parecieron congelarse. Aquí vamos, muchachos. Mostrémosles el poder de los chicos de Ane-san. Después de dar una vuelta por la aldea, Henry confirmó que nadie se quedó atrás y suspiró aliviada. En ese momento, el sonido de algo rompiéndose llegó desde el frente. Fue seguido por gritos de batalla de ambos lados, y los sonidos, graves, profundos y resonantes, la hizo estremecerse. Ese fue probablemente el sonido de la puerta rompiéndose y los goblins uniéndose a la batalla. Estuvo a punto de vomitar por el estrés, pero Henry lo obligó a bajar. El sabor amargo permaneció en su boca, pero lo ignoró para mirar a Nifiria. Enfi. Deberíamos dirigirnos a la puerta. Entendido. Pero hay que ir al punto de encuentro y calmar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Las palabras de Enfi tenían el subtexto de no interponerse en el camino de los demás. Aunque Henry había sido entrenada en el uso de un arco, ahora que la puerta se había roto, la batalla se habría llevado a cabo en espacios reducidos. Para ser honestos,
incluso si Henry fuera allí ahora, no había mucho que pudiera hacer. No puedo hacer eso. Elegí liderar a los goblins y a los aldeanos, y mientras pueda, tengo que hacerlo. Aunque retroceder es lo correcto, no es lo correcto. Tenía que estar en primera línea y ver cómo se libraba la batalla. Después de ver la convicción en los ojos de Henry, Nifirea se recogió el cabello, la miró fijamente, y asintió. Es verdad. Entiendo. Yo te protegeré. La expresión seria, en la cara usualmente apacible, de su amigo de la infancia, hizo que el corazón de Henry latiera de maneras extrañas y maravillosas. ¿Qué pasa, Henry? Lo sé, no soy tan genial como Gonzama, pero no dejaré que mueras. No digas morir. Ah, lo siento. Eso. Mientras veía a su amigo de la infancia luchar por qué palabras usar, como siempre hacía, Henry sonrió. Vamos, Enfi. Ah, sí. Así es, no tenemos tiempo que perder hablando. Los dos corrieron hacia la puerta principal. Debido a que habían comenzado a correr desde la puerta trasera, que estaba más lejos, incluso si corrían a máxima velocidad, les tomaría un tiempo llegar allí. Y con ellos jadeando por respirar, no había forma de que pudieran comenzar a pelear de inmediato. Para no dejar que la prisa los venciera, procedieron a una velocidad moderada. Sin embargo, solo corrieron unos segundos. Los dos escucharon un sonido que les revolvió el estómago y se detuvieron en seco. Mirando hacia atrás, vieron a alguien mirándolos desde arriba y desde atrás. Era anormalmente enorme, mucho más grande que un ser humano. No pudieron comprenderlo en el momento en que lo vieron, pero esa era su verdadera forma. Tenía una mano en la puerta trasera, que tenía 4 metros de altura. ¿Eso? ¿Qué es eso? Un gigante. Lo no sé. Ah. Las palabras de Nifirea se cortaron a la mitad y su boca quedó abierta. Henry, frenéticamente, volteó para mirar lo que lo había aturdido, y terminó haciendo la misma expresión. Algo trepaba lentamente por la pared. Algo que era demasiado grande para ser un ser humano. Podría ser un troll. Cuando escuchó a Nifirea pronunciar esas palabras, Henry miró al monstruo emergente. ¿Qué es eso? Aunque es la primera vez que veo uno, es exactamente como escuché que sería. Si es realmente un troll, estamos en problemas. Los trolls son oponentes a los que incluso los aventureros de rango oro tendrían problemas para vencer. Hablando honestamente, Yugem y los demás probablemente lo pasarían mal. Henry sintió que la sangre se le helaba, cuando escuchó sobre algo que era más fuerte que el ser más poderoso de la aldea. El troll, que estaba revelando su enorme silueta, resopló, y comenzó a mirar a su alrededor. Agarrando a Henry de la mano, Nifirea la arrastró hacia las sombras de una casa cercana. Aquí, cerró la boca y le susurró directamente al oído a un volumen apenas audible. Henry, los trolls tienen narices muy sensibles. Está bien por ahora, ya que estamos a favor del viento, pero es demasiado pronto para estar tranquilos. Tienes que salir de aquí, luego reunirte con los goblins. Henry se acercó a Nifirea y le susurró al oído. No puedo, Enfi. Si dejamos que ese tipo vaya a la puerta principal, todo el mundo va a morir en un ataque de pinzas. Ese podría ser el caso, pero ahora mismo, no podemos. Somos los únicos aquí. Eso significa que depende de nosotros detenerlo. Entre el espacio en su cabello, los ojos de Nifirea miraron a Henry como si acabara de ver a una persona loca. Por supuesto, Henry se dio cuenta que lo que acababa de pedir era imposible, pero, para ser honestos, no había otra manera. No necesitamos ganar o derrotarlo. Solo tenemos que retrasarlo. Enfi, por favor, préstame tu fuerza. ¿Cómo vamos a retrasarlo? ¿Atrayendo a ese tipo lejos de aquí? Supongo que podría luchar contra él directamente, pero dudo que pueda soportar un solo golpe de él. Las tranquilas palabras de Nifirea revelaron una tranquila determinación dentro de él. En respuesta, Henry expuso su plan. Tengo un plan. Para empezar, hagamos algunos ogros. El troll miró brevemente una casa de madera hecha por humanos e hizo su movimiento.
Eso era porque pensaba que todas las casas tenían un olor suave y delicioso a humanos, pero eso era solo un olor sobrante. Después de confirmar que no había otros olores en el área, comenzó a caminar hacia la dirección de donde venía el sonido de la batalla. El sonido de los humanos peleando con sus hermanos lo hizo babear sin parar, y en su mente, pensó en los humanos que estarían allí. Un festín suave y encantador de carne humana. Como conocedor de entre los trolls, amaba las extremidades carnosas y no le gustaba el torso amargo. Por lo tanto, era raro que pudiera comer hasta saciarse, pero ahora parecía que tendría la oportunidad de hacer precisamente eso. Sus pasos se hicieron más largos y comenzó a babear con anticipación. Sin embargo, el troll se detuvo y miró cuidadosamente a su alrededor. O, mejor dicho, miró hacia las sombras de una casa cercana. Había ogros. El olor de los ogros flotaba desde allí. Frunció el ceño. Aunque los ogros eran sus aliados, había una ligera diferencia en el olor que estaba captando. Era uno de los que no tenía memoria previa. Y ahora venía de todo lo que le rodeaba. Por supuesto, no llegó a esta conclusión porque su nariz fuera tan sensible como la de un sabueso, sino porque había recordado el olor único de sus aliados ogros. Como tal, no sabía cuántos ogros había. Y eso hizo surgir una pregunta. Aquí también había un olor extraño, como el olor a hierba triturada, pero mucho más fuerte. ¿Un ogro había triturado la hierba y se había untado con los jugos? Reflexionó sobre esta cuestión y encontró confusión. El fuerte olor a hierbas le picaba en la nariz y las lágrimas estaban a punto de fluir. Si los ogros pudieron soportar este hedor, debe haber sido porque tenían mal olfato. Podría enfrentarlos cara a cara. Como troll, era mucho más fuerte que cualquier ogro. Sin embargo, eso no significaba que pudiera escapar ileso, y llevaría tiempo lidiar con ellos. Debido a que los trolls tenían la capacidad natural de regenerarse, sus heridas se recuperarían con el tiempo. Sin embargo, la regeneración de sus heridas aún tomaría un tiempo, lo cual era problemático. Quién sabe, sus compañeros ogros podrían haberse comido a todos los humanos cuando llegara allí. Entonces, como la oposición se había dispersado, siempre y cuando avanzara en línea recta, todos saldrían a atacarlo. Sintió un rayo de orgullo al ver a través de sus oponentes y lentamente comenzó a moverse de nuevo. Los destruiría a todos en poco tiempo. Por lo tanto, el hecho de que sus oponentes se hubieran separado fue una oportunidad de oro. Todo lo que tenía que hacer era matar a los ogros uno por uno. Se movió lentamente, teniendo cuidado de no hacer ruido, pero de repente, una pequeña sombra salió disparada de una casa cercana. No era un goblin, sino una de sus presas favoritas, los humanos. En contraste con el troll que había sido sorprendido en la inacción, el humano encapuchado salpicó algo en él. ¡Ugoa! El troll gritó por el hedor abrumador. Con solo oler el olor de la sustancia verde, el poderoso hedor se hundió en su nariz y senos nasales. Este hedor era varias veces más fuerte que el de los ogros manchados de hierba. Aunque podía regenerarse, esta no era una herida que pudiera curar. Simplemente no podía soportar el olor. Se le humedecieron los ojos y dio un paso hacia el humano, pero ya había vuelto corriendo a la casa. La razón por la que el humano había logrado acercarse tanto, a pesar del agudo sentido del olfato del troll, era porque el olor del humano había sido enmascarado por el olor de la hierba triturada. Enfurecido por la pérdida de su objetivo, el troll volvió a su objetivo anterior, los ogros. Primero, mataría a los ogros y luego encontraría ese tentador cebo, pensó el troll. El troll, dando vueltas en el exterior de la casa en furia, no se encontró ni un signo de los ogros. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. ¿Dónde? Mirando a su alrededor, todavía no pudo encontrar a los ogros, que todavía eran grandes a pesar que eran más pequeños que él mismo. No importa cómo se movieron esos ogros, debería haberlos visto eventualmente. ¿Podrían esos débiles ogros usar la invisibilidad, como su maestro? El troll se había encontrado con otra situación que no podía resolver y resopló. Sin embargo, el fuerte olor a hierbas que salía de su propio cuerpo interfirió con su sentido del olfato, y no podía seguir ningún rastro del olor de los ogros.
El troll quejumbroso raspó experimentalmente el fluido de su cuerpo. Esta vez, sus dedos apestaban. Mirando a su alrededor, el troll encontró un trozo de tela caído en el suelo. El troll consideró que sería bueno limpiarse con el paño y lo recogió con una expresión curiosa en el rostro. Se llevó la tela a la nariz y la olió, pero debido a que su nariz aún no estaba completamente recuperada, solo pudo obtener un poco de olor. El troll olió a Ogro en la tela y, de repente, lo comprendió. Había confundido esta tela que apestaba a Ogro con un ogro en sí. Esto no fue una coincidencia. Humanos. Rugiendo enojado, el troll comenzó a destrozar sus alrededores. No humanos. Entonces todavía deberían estar en sus hogares. El puño del troll golpeó furiosamente una casa cercana, y después de golpearla varias veces, se estiró para arrancar el techo, con la intención de destruir el interior. Un humano salió corriendo presa del pánico mientras estaba demoliendo la casa. Deseoso de destrozar al humano también, lo persiguió. El objetivo la perseguía. Eso significaba que el plan estaba funcionando. Aunque estaba agradecida por eso, su corazón todavía latía con fuerza y quería llorar. Un monstruo gigantesco y devorador de hombres estaba presionando desde atrás, y las traes, de alto riesgo, si perdía, desaparecería por la garganta de ese monstruo, era algo por lo que cualquier chica de pueblo común lloraría. El hecho de que ella no sabía cuánto tiempo tendría que jugar a este juego loco, le daban ganas de llorar aún más. Si supiera cuándo terminaría, podría obligarse a seguir huyendo hasta el último momento. Sin embargo, sin saber cuándo terminaría la batalla en la puerta, sin saber cuándo los demás podrían venir a ayudarla, se sintió invadida por una inquietud que disminuyó sus fuerzas. Henry lamentó no haber enviado a alguien a la puerta principal para hacer un informe, pero los preparativos habían tomado demasiado tiempo. Corrió con todas sus fuerzas, corriendo hacia la casa donde Nifiria estaba esperando. A su vez, Nifiria salió corriendo por la puerta trasera, vistiendo la misma capa y bata que ella vestía. Henry contuvo la respiración, tragando saliva y esperando que el enemigo no hubiera visto su plan. El troll siguió persiguiendo a Nifiria, sin haber notado el cambio. Calmó su respiración entrecortada y juntó las manos con deleite. Los trolls eran muy superiores a los humanos en fuerza, longitud de zancada y habilidad física, por lo tanto, una sola persona que huía definitivamente sería atrapada. Para recuperar la resistencia durante periodos prolongados de movimiento, decidieron cambiar entre ellos sin que el enemigo se diera cuenta. Esto tenía la intención de alargar la persecución, y también para evitar que fuera al punto de encuentro donde estaba la gente. La cuestión, entonces, era cómo engañarlo. ¿Cómo podían los trolls distinguir a los humanos? Tal vez si vivieran juntos el tiempo suficiente tendrían algunas formas, pero esto no fue lo suficientemente largo. Prácticamente hablando, sería por apariencia, especialmente por ropa. Como tal, Nifiria y Henry habían usado las mismas capas para la lluvia y ponchos. Luego, tenían que evitar que se diferenciara entre los dos a través de su sentido del olfato, y el jugo de hierbas estaba destinado a cuidar su aguda nariz. Henry había preparado dos trampas basadas en el olor, una era usar el hedor de ogro para detenerlo en seco, y la otra usaba el hedor de las hierbas para desorientarlo. Después de que consiguiera controlar la respiración, Henry comenzó a moverse sigilosamente a la siguiente casa. Se arrastró hacia el interior oscuro de la casa, mirando la situación afuera. Con un sonido de «don», Nifiria entró corriendo. En este momento, Henry salió corriendo de nuevo por la puerta trasera por la que había entrado. Pero entonces Henry se dio cuenta de que el troll no la seguía, a pesar de que había salido corriendo de la casa. El troll resopló y miró a Henry y la casa. Su feo rostro se contrajo aún más. Supuso que la expresión de su rostro podría ser de sorpresa. El sudor frío perlaba la garganta de Henry. Se tocó inconscientemente, y su mano se apartó, pegajosa y húmeda. Su nariz está acostumbrada. Después de acostumbrarse al olor de las hierbas y oler el miedo en su sudor, el troll pareció darse cuenta de que había dos humanos. El troll levantó la mano y le estrelló profundamente contra la casa. Nifiria volvió a salir corriendo. Sin embargo, sus pasos se detuvieron y no parecía que fuera a huir. Henry.
Huye. Te compraré algo de tiempo. Idiota. Huye conmigo. Definitivamente nos alcanzará. Incluso si usamos las casas como escudos. Henry, con los ojos muy abiertos, vio a Nyfira sonriendo. Soy más fuerte, así que hay más posibilidades de que sobrevivas si me dejas atrás. Nyfira lanzó un hechizo y su cuerpo quedó envuelto en una burbuja de luz suave y apacible. Continuó sonriendo a Henry, quien había perdido el poder del habla. Y, además, quiero proteger a la mujer que amo. Nyfira se volvió hacia el feroz monstruo, levantó el puño y se señaló a sí mismo con el pulgar. Vamos, grandulón, jugaré contigo. Ven a intentarlo si eres lo suficientemente duro. Flecha ácida. Nyfira siguió burlándose del troll, mientras le disparaba una flecha verde de ácido. Cuando golpeó, el vapor se elevó con el sonido de un silbido y burbujeo, haciendo que el troll gritara de agonía. El troll clavó sus ojos enloquecidos por la rabia en Nyfira. No le prestó más atención a Henry. Vete. Ve y busca ayuda. Sería una tontería perder el tiempo aquí. Será mejor que te mantengas a salvo. Diciendo eso, Henry corrió. El troll no parecía querer seguirlo. Hablando francamente, sus posibilidades de supervivencia eran nulas. Había una abrumadora diferencia en sus respectivas capacidades físicas. Y no había forma de que pudiera triunfar sobre un enemigo que necesitaba aventureros de rango oro para vencer. Fue una batalla sin esperanzas, y poder aguantar, aunque sea un minuto, fue digno de elogio. Sí, voy a morir. Nyfira sonrió amargamente mientras observaba al troll, que se acercaba a él con cautela. No pudo regenerar los daños causados por el ácido y el fuego. Debido a esto, el troll fue especialmente cuidadoso con Nyfira, quien podía derrotar a su mayor habilidad. Era ridículo que tuviera que actuar con tanta cautela frente a un enemigo que podía acabar de un solo golpe. Bueno, eso funciona para mí. Hipnotismo. La hostilidad del troll no pareció cambiar. Parecía haber resistido el hechizo. Al darse cuenta de que había sido el objetivo de un hechizo, el troll cargó. El gigantesco cuerpo que se le acercaba era como la escena de una pesadilla. Si hubiera funcionado, podría haber aguantado un poco más, no tuve tanta suerte. ¡Ah, qué vergüenza! Nyfira parecía haberse rendido. Esto se debió a que era una batalla completamente imposible de ganar, que había cruzado la línea de la valentía a la imprudencia. Pero aún así, tenía que ganar tiempo para Henry. Con ese pensamiento en mente, Nyfira se puso en acción. Tomando nota del brazo izquierdo levantado del troll, corrió hacia adelante y hacia la izquierda. Buscando la vida en la muerte, se lanzó de cabeza al peligro para alcanzar la seguridad más allá. El puño del goblin le siguió, y el viento que ocasionaba, le pasó por su cabello. Y frente a Nyfira, una poderosa patada lo golpeó como si hubiera sido un muro moviéndose. La visión de Nyfira giró violentamente mientras volaba por el aire, su cuerpo hacía unos crujidos, como ramas de árboles destrozados. Golpeó el suelo con fuerza y rodó varias veces, como un pedazo de basura desechado. El dolor recorrió el cuerpo de Nyfira, que aún rodaba por el suelo. Tenía más dolor que nunca en su vida. No, de alguna manera me las arreglé para sobrevivir. Eso es increíble. Soy asombroso. Esto se debió a los efectos de su hechizo defensivo y al hecho de que el troll no había podido patear con todas sus fuerzas. Ignorando el dolor que lo atravesaba con cada respiración que tomaba, Nyfira se puso de pie y lanzó otro hechizo. Flecha ácida. El troll que lo perseguía se detuvo en seco, receloso del charco de ácido abrasador a sus pies. Tal como estaba planeado. El objetivo de Nyfira era ganar tiempo. Si el enemigo dejó de atacar y se ponía en guardia, entonces esperaba que siguiera siendo así. Maldita sea, esto duele. No quiero morir. Nyfira expresó su desesperación. Al final, esto era todo lo que había ascendido a su vida. Él no quería hacer frente a este hecho, pero las circunstancias le obligaron a reconocerlo. Moriría aquí.
No había duda de que su existencia terminaría aquí. Quería correr. Tal vez si corría con todas sus fuerzas que podría ser capaz de escapar. Pero si eso sucediera, ¿qué tipo de tragedias ocurrirían? Nyfira pensó en Henry. Pudo luchar porque tenía a Henry. Así que se lo dije después de todo, maldita sea. No quiero morir antes de escuchar su respuesta. El troll, cada vez más cerca, no podía entender lo que estaba sintiendo el joven. Y no podía retrasarlo más. No sabía cómo, pero Nyfira logró leer los pensamientos de su oponente a través de su rostro. Estaba planeando matarlo, incluso si se lastimaba. Si ese fuera el caso. Flecha ácida. Todo lo que Nyfira pudo hacer fue herir al troll, para facilitar las cosas a sus aliados que se enfrentarían al troll después de él. El troll levantó el puño, con la cara contraída por el dolor de ser quemado por el ácido. Nyfira, que ni siquiera podía pararse sin sentirse atormentado por el dolor, no pudo reunir ninguna forma de defensa. Apúrense. En respuesta a la orden de Henry, los 3 goblins corrieron para salvar a Nyfira. La razón por la que se habían encontrado no era porque Henry había llegado a la puerta principal, sino más bien, porque Henry no había regresado, y los aullidos que venían de atrás habían preocupado a Yugem, tanto, que había enviado a 3 goblins a investigar. Si pudiera aguantar, los goblins lo salvarían. Esto fue lo que pensó Henry, mientras su corazón estaba destrozado por la culpa. Esto fue realmente un golpe de mala suerte. Si no hubiera sido así. Allí. Henry estaba señalando a Nyfira, frente a ellos. Y elevándose sobre él, el troll estaba levantando su puño. No podían alcanzarlo. La distancia estaba demasiado lejos. La mano del troll cayó como un rayo. Podría destruir una casa de un solo golpe. Nyfira estaba muerto más allá de toda duda razonable. Cuando cerró los ojos, escuchó a los goblins tragar saliva con sorpresa. Su respuesta fuera de lugar llevó a Henry a abrir nerviosamente los ojos. «Ah. ¿Tu HP está en rojo? ¿Estás bien?» Y vio a una hermosa mujer sosteniendo un arma gigantesca. Lupus Regina llevaba un arma que parecía una especie de símbolo religioso de gran tamaño, usándolo como un escudo para bloquear el puño del troll. Las dimensiones del arma y el tamaño de la sirvienta parecían completamente disparejos hasta el punto de la surrealidad, pero esto no era una ilusión. Entonces, me ocuparé de este tipo. Oh, espera, Enfichan está herido. Sanar. El troll dio un paso atrás, incapaz de comprender la escena que tenía ante sí. El golpe en el que había puesto toda su fuerza había sido bloqueado por un humano, por lo que su reacción era de esperar. Quizás pensó que había algún tipo de magia en funcionamiento aquí. Con una expresión de asombro, Enfi se alejó cojeando del troll y le dio la espalda. Era una postura completamente desprotegida, pero el troll no presionó ningún ataque. No podía simplemente ignorar al recién llegado. Enfi. Henry abrazó a Nyfira con fuerza. Ah, es Henry. Su respuesta onírica le dijo a Henry que estaba en su límite. Aunque estaba fuera de peligro, todavía estaba en estado de shock. Me alegro de que estés bien. Tú también. Henry sintió algo cálido dentro de su corazón. Era un calor que sustituía el frío que corría a través de ella cuando pensó que Nyfira había muerto. De verdad, estoy feliz de que estés bien. Henry abrazó a Nyfira con fuerza, con todas sus fuerzas. Yo también. Nyfira extendió los brazos para abrazar a Henry en respuesta. Aunque el abrazo fue muy fuerte, ambos se sintieron seguros en los brazos del otro. Las lágrimas de Henry brotaron y se derramaron, corriendo por su rostro. ¿Qué ocurre? Idiota. Siento interrumpirlos mientras se besan. Lupus Regina Sama. Henry dejó que la fuerza fluyera de sus brazos, y, al mismo tiempo, Nyfira aflojó su agarre. Sintiéndose un poco decepcionados, ambos se volvieron hacia Lupus Regina. El troll. Cambiando su línea de visión, Henry vio algo que era difícil de describir. ¿Esto? Parece una hamburguesa, ¿no?
Todo lo que necesita es un buen asado a la parrilla. Una masa de carne salpicada de sangre se movió y se retorció bajo la cabeza ensangrentada del báculo de Lupus. No había nada en el montón de carne rota que sugiriera que alguna vez había sido un troll. Sin embargo, lo que lo hacía repugnante era el hecho de que todavía se estaba regenerando y aún respiraba. Ah, bueno, es bueno que ustedes dos estén bien. Entonces supongo que también puedo limpiar las cosas aquí. Henry escuchó las voces de los goblins acercándose. Parecía que se había ganado la batalla en la puerta principal. Ahí tienes. El fuego descendió de los cielos y una columna de luz roja envolvió al troll, produciendo el hedor a carne cocida. Ahora bien, el asunto del troll está resuelto, así que me iré. Ah, Enfichan, Ainsama quiere recompensarte por desarrollar la poción púrpura, así que te invitó a su casa. Espero que te hayas preparado, o debería decir, algunas últimas palabras. Después de decir eso, Lupus Regina salió por la puerta trasera. Muchas gracias. Lupus Regina no se detuvo ni se volvió en respuesta a los gritos de agradecimiento de Henry, solo agitó la mano. Anne-san, Annie-san, asumiremos la tarea de guiar a los demás. Ustedes dos deberían ir a descansar un poco allí. Sin esperar respuesta, los goblins comenzaron a moverse. No deberían dejar a alguien con nosotros, pensó Henry, pero estaba más preocupada por Nifiria que eso, y puso una mano en su hombro. Después de dejar atrás el cadáver del troll, los dos se sentaron. ¡Ah! Sus suspiros de alivio se superpusieron. Entonces, los dos levantaron los ojos para mirar el cielo nocturno. Ella te salvó. Fue simplemente buena suerte. No vuelvas a hacer eso. El silencio fluyó entre los dos. Henry de repente pronunció las palabras en su corazón. No sé si esto es amor o no, pero no quiero que Enfi se vaya a ningún lado. ¿Es esto amor? No sé. Pero si lo es, estaría muy feliz. Henry y Nifiria se sentaron en silencio así, inclinados hombro con hombro y mirando las estrellas hasta que llegaron los goblins. Fin de la parte 4.